Hola y bienvenidos. Hoy tenemos un reto, ¿eh? Un reto de esos que nos gustan. Un maratón, diría yo. Un verdadero maratón literario, sí. Vamos a sumergirnos en un resumen completo del temario de literatura para el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Específicamente el proceso 2026-2, ¿verdad? Exacto. Y para que todos estemos en la misma página, vamos a seguir la estructura de las clases virtuales del Centro Pre San Marcos del ciclo 2025. La idea no es solo memorizar, no. Porque eso, rara vez funciona. Para nada. Nuestra misión es otra. Es buscar las conexiones, las ideas clave que unen todo este recorrido. Queremos ofrecer un mapa para no perderse. Me gusta eso. Pensemos que esto no es una lista de compras, sino más bien como el árbol genealógico de las grandes ideas. Un árbol genealógico de la literatura. Me encanta. Veremos cómo un concepto de Grecia, viaja en el tiempo y se transforma, y reaparece de repente en un barrio de Lima. Pues empecemos por la raíz. Antes de hablar de Homero o de Cervantes, hay que tener claras las herramientas, los géneros literarios. Son como los tres grandes moldes. El más antiguo es el épico. El que cuenta historias. Exacto, el que narra grandes hazañas de héroes, de pueblos enteros. Es una voz que narra desde afuera, muy objetiva. Piensa en los cantos alrededor del fuego. Construir una memoria colectiva. Justo eso. Y en el polo opuesto tendríamos el género lírico. Que es mucho más personal, ¿no? El yo. Totalmente. Si el épico mira hacia afuera, el lírico mira hacia adentro. Es la expresión pura de la subjetividad, las emociones, las dudas. Su nombre viene de la lira, claro. Entendido. Y el tercero, el dramático, ¿eh? ¿Dónde encaja? Porque a veces cuenta una historia grande, pero se siente muy personal. Es que es una síntesis. El género dramático está hecho para ser representado. En un escenario. No hay un narrador. No. La historia se cuenta a través del diálogo y la acción de los personajes. Vemos el conflicto ocurrir frente a nosotros. Clarísimo. Y dentro de estos géneros, los autores usan, sus trucos. Las famosas figuras literarias. Son como los efectos especiales del lenguaje. El símil y la metáfora, por ejemplo. Ambos comparan. Pero uno es más directo que el otro. Claro, el símil te dice, tus ojos son como estrellas. La metáfora es más audaz, quita el cómo y afirma, las estrellas de tu rostro. Y luego tienes las de ritmo, como la anáfora. Esa es la repetición de una palabra al inicio de varios versos. Crea como un encantamiento, una musicalidad muy marcada. Y el hipérbatón, que siempre me acuerdo Por el maestro Yoda. Exacto, del salón en el ángulo oscuro. Alterar el orden de la frase. Y fíjate, que no es solo por elegancia, ¿eh? Alterar el orden obliga al lector a prestar más atención, crea un foco. Y no podemos olvidar la hipérbole. La exageración. Te esperé 1000 años. Justo. Nadie lo cree literalmente, pero todo el mundo entiende la profundidad de esa espera. Bueno, con estas herramientas ya podemos viajar a la antigua Grecia, la cuna de todo esto. Empecemos con Homero, y aquí hay un detalle clave sobre la Ilíada. A ver. No cuenta toda la guerra de Troya. Eso es lo primero. Se enfoca en apenas 51 días del último año. ¿Y el tema central entonces no es la guerra? El tema central es la cólera de Aquiles. Todo se desata porque a él, al gran héroe, le quitan su botín y, herido en su orgullo, se retira de la batalla. O sea, es una obra sobre el ego. Y sobre las consecuencias devastadoras del honor malentendido. Totalmente. Y la Odisea sigue esa misma línea. Es la otra cara de la moneda. La Odisea es el viaje de regreso a casa. Su héroe, Odiseo, ya no es el guerrero de fuerza bruta. Es el de la astucia. Es el hombre de la astucia. Su poder es la inteligencia, la capacidad de adaptarse para sobrevivir a monstruos y a dioses. Es el ideal del hombre civilizado. Fascinante. Y de esa épica pasamos a la tragedia, con Edipo Rey de Sófocles. A mí esta historia siempre me ha parecido, increíblemente cruel. Lo es, pero desde nuestra mirada moderna. Para un griego, la obra era una lección sobre humildad. El tema central es la fatalidad, el destino. El destino del que no se puede escapar. Exacto. Edipo es un hombre bueno, que hace todo lo posible por evitar la profecía, pero cada paso que da para huir, en realidad, Lo acerca más a cumplirla. justo eso. La tragedia griega nos dice que hay fuerzas más grandes que nuestra voluntad. Da vértigo pensarlo. Bueno, damos un salto enorme en el tiempo, y la literatura deja de mirar a los dioses para enfocarse en los dilemas humanos. Llegamos a Shakespeare. Y con él nace el personaje moderno. En Romeo y Julieta, por ejemplo, la tragedia ya no la causa un dios o el destino. La causa es el odio entre dos familias. Un sentimiento muy humano y muy irracional. Lo revolucionario de Shakespeare es que sus personajes tienen una psicología compleja. Dudan, se contradicen. Y el amor de ellos es tan intenso porque nace justo en medio de ese odio. Claro, y su muerte al final es una denuncia. Es como si la obra gritara, miren lo que su odio ha provocado. Su sacrificio obliga a las familias a reconciliarse. Y si hablamos de pasiones que chocan con la sociedad, creo que el siguiente punto es el ejemplo perfecto. El romanticismo de Goethe y su Werther.
Totalmente. Ahí es como si la literatura le subiera el volumen a las emociones al máximo. Las cuitas del joven Werther es una novela contada por cartas, Lo que nos mete directo en su cabeza. directo en la mente hipersensible del protagonista. Werther es el arquetipo del héroe romántico, un artista incomprendido que se enamora de forma imposible y que no puede conciliar su mundo interior con las normas sociales, Y por eso ve el suicidio como la única salida. como la única salida coherente a su sentir. Es increíble cómo la literatura funciona como un péndulo, porque después de esta inmersión total en la emoción, viene una reacción. Una reacción violentísima. Los siguientes dijeron, basta de sentimientos, miremos la cruda realidad. Y así nace el realismo. Con Dostoyevsky y Crimen y Castigo. Exacto. Y con él, la novela se convierte en un bisturí que se adentra en la mente humana. Porque la novela no va tanto del crimen en sí, sino de la culpa, ¿verdad? Precisamente. El asesinato ocurre casi al principio. El resto de la novela es el viaje interior de Raskolnikov. Él comete el crimen basado en una teoría intelectual, la del superhombre. Que está por encima del bien y del mal. Pero Dostoyevsky nos demuestra que ninguna teoría puede anular la conciencia. La verdadera trama es su tortura psicológica, la paranoia hasta que encuentra la redención a través del amor de Sonia. De la mente de un criminal a la de un hombre, convertido en insecto, Kafka y la metamorfosis. ¡Qué obra tan extraña y tan poderosa! Es que Kafka convierte una ansiedad universal en un bicho gigante. ¿Cuál ansiedad? Es la reacción de su familia. Es que al ver que ya no puede trabajar y traer dinero, dejan de verlo como un ser humano. Lo aíslan, lo abandonan. Entonces, el insecto es una metáfora de la alienación. La metáfora perfecta muestra cómo un sistema basado en la utilidad te deshumaniza. En el momento en que dejas de ser funcional, te conviertes en algo monstruoso. Es una crítica brutal. Esto es un montón de información y apenas vamos a la mitad. Sí, es un recorrido largo. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa aquí? Porque para quienes deseen profundizar y organizar todo esto, les hacemos una invitación. Adelante. Pueden suscribirse a este canal y, muy importante, descargar completamente gratis un mapa mental con el resumen de todos estos puntos. Encontrarán el enlace en la descripción. Una gran ayuda para ordenar las ideas. Totalmente. Bueno, ahora sí, retomamos el viaje. Nos vamos a España, empezando por la Edad Media con el poema de Mio Cid. La primera gran obra de la literatura española. Y lo central aquí, la palabra clave, es honra. Que hoy suena un poco abstracto. Sí, pero en esa época la honra era tu capital social, tu reputación. El Cid es desterrado, pierde su honra, y toda la obra es su lucha por recuperarla, a través del esfuerzo y la lealtad. De la honra al siglo de oro, donde aparece para muchos la novela más importante de la historia, El Quijote. De Cervantes. Y su genialidad a veces se nos escapa. No es solo una parodia, su idea fue revolucionaria. Creó personajes que cambian. Que evolucionan. Exacto. Don Quijote se senquifica, se vuelve más práctico. Y Sancho se quijotiza, se llena de idealismo. Antes de esto, los personajes eran planos. Cervantes nos dio la psicología moderna. Y el otro gigante del barroco es, del teatro, Calderón de la Barca, con La vida es sueño. Que es filosofía pura en el escenario. La obra nos lanza una pregunta enorme. ¿Qué es real? Segismundo, el príncipe encerrado. Claro. Lo sacan de su torre, lo ponen en el palacio como una prueba y luego lo devuelven diciéndole que todo fue un sueño. Al final, él decide actuar bien, por si acaso la vida es real. Es el triunfo del libre albedrío. Y para cerrar España, el temario nos lleva al romanticismo de Bécquer. Es muy distinto al de Goethe. Muchísimo. El de Bécquer es un romanticismo íntimo, susurrado. Sus rimas son poemas muy breves sobre el amor idealizado, inalcanzable. Y sus leyendas son otra cosa. Son cuentos góticos, casi de terror, como La Ajorca de Oro, donde la obsesión por un amor prohibido lleva a la transgresión y a un castigo sobrenatural. Bien, ahora, cruzamos el Atlántico. Hispanoamérica y la búsqueda de una voz propia. El punto de partida es el modernismo, con el nicaragüense Rubén Darío y su libro Azul. ¿Por qué fue tan importante? Porque fue la primera declaración de independencia cultural de Hispanoamérica. Darío y los modernistas buscan una belleza nueva, exótica, musical, muy inspirada en Francia. Un tema clave en Azul es el rechazo al artista en la sociedad burguesa. Y después de Darío, el siglo XX hispanoamericano es una explosión. Una explosión, sí. El temario menciona a 4 titanes. Por un lado, la poesía se vuelve masiva con Pablo Neruda y sus 20 poemas de amor, Un clásico juvenil. que conecta el amor con la naturaleza. Por otro lado, la narrativa se vuelve más intelectual. Borges, en ficciones, crea cuentos que son como acertijos filosóficos sobre laberintos, espejos, la realidad misma. Y de ahí surge el famoso realismo mágico, ¿no? Exacto, pero no de la nada. Primero, el cubano Alejo Carpentier habla de lo real maravilloso. ¿Cuál es la diferencia? Él dice que en América Latina la realidad es tan extraña,
tan llena de mitos que no hace falta inventar magia. Y sobre esa base, García Márquez construye el realismo mágico en Cien años de soledad. Donde lo mágico es cotidiano. Es parte de la vida en Macondo. La soledad y el tiempo cíclico son los ejes de esa novela que busca retratar un continente entero. Y finalmente, aterrizamos en casa, literatura peruana. Empezamos con el Inca Garcilaso de la Vega. Los comentarios reales. Garcilaso es una figura fascinante, porque vive en tensión. Es hijo de un conquistador español y una princesa inca. Un mestizo cultural. Y escribe para reivindicar la grandeza de la cultura de su madre, corrigiendo a los cronistas españoles. Es un puente entre dos mundos. Luego, ya en la República, el costumbrismo de Segura y Palma. Ellos querían definir qué era lo peruano, ¿no? Exacto. Son fundacionales. Segura, con su comedia, Ñacatita, retrata y critica con humor a la clase media limeña. Y Palma inventa su propio género, las tradiciones peruanas, mezclando historia, chisme y picardía criolla. Estaban construyendo una identidad nacional. A través de la literatura, sí, pero esa construcción se vuelve mucho más conflictiva en el siglo XX. La reacción tras la guerra con Chile. Brutal. Manuel González Prada, en su discurso en el Politeama, lanza ese ataque feroz. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Y en esa línea de denuncia, Clorinda Mato de Turner escribe Aves sin nido. La novela que inicia el indigenismo. Exacto, al exponer el abuso sistemático contra los indígenas. Después de esa literatura de combate, el posmodernismo parece buscar algo distinto. Sí, una vuelta a la belleza. En poesía, Eguren con simbólicas crea un mundo de ensueño, de sugerencia. Y en narrativa, Valdelomar con el caballero Carmelo idealiza la vida de provincia. El gallo Carmelo como símbolo de nobleza. De la nobleza de un mundo rural que está desapareciendo. Y entonces la vanguardia lo rompe todo. Y el nombre es uno, César Vallejo. Vallejo es un universo. Su poesía es un viaje. Empieza con un modernismo lleno de dolor en los heraldos negros. Luego viene Trilce. Y en Trilce hace estallar el lenguaje. Rompe la sintaxis, crea palabras, es un grito. Y finalmente, en Poemas humanos, encuentra un sentido en el compromiso social, en el dolor compartido. Es el poeta del dolor humano. Y mientras Vallejo rompía el lenguaje, el indigenismo maduraba con Ciro Alegría y José María Arguedas. Son dos visiones complementarias. Alegría, en el mundo es ancho y ajeno, nos da una visión épica, una denuncia de la lucha por la tierra desde fuera. ¿Y Arguedas? Arguedas nos mete dentro. En los ríos profundos, a través de los ojos del niño Ernesto, sentimos el conflicto entre el mundo criollo y el quechua, desde la cosmovisión andina. Usa elementos como el zumbayuyu, el trompo mágico. Para cerrar, la explosión de la ciudad. La generación del 50. Que nace de la migración masiva a Lima. La literatura se vuelve urbana. En poesía, la voz existencialista de Blanca Varela con Canto Villano. El título ya lo dice todo. Esa tensión entre lo sublime, canto, y lo miserable, villano. En el cuento, el maestro es Julio Ramón Ribeiro. Con Los gallinazos sin plumas. Un relato crudísimo. El abuelo que explota a sus nietos para engordar a un cerdo es una metáfora de un sistema que se alimenta de los más débiles. Y en la novela, Mario Vargas Llosa y su búsqueda de la novela total. ¿Qué significa eso? Que quería hacer una radiografía de toda la sociedad peruana. En La ciudad y los perros, el colegio militar es un microcosmos del Perú. Y en Conversación en la catedral, La famosa pregunta. ¿en qué momento se había jodido el Perú? Usa esa pregunta personal para hacer un diagnóstico demoledor de la corrupción y la mediocridad moral durante la dictadura de Odría. Hemos hecho un viaje increíble. De la cólera de un héroe griego a la pregunta desesperanzada de un joven en un bar de Lima. Es un temario denso pero fascinante. Exacto. Cada obra es una respuesta a las que vinieron antes. Quizás la reflexión final para quien estudia esto es, más allá de memorizar autores, ¿qué historia te sigue hablando directamente hoy? Buena pregunta. ¿Qué personaje refleja las luchas o esperanzas que todavía tenemos como sociedad? Encontrar esa conexión es entender la verdadera vigencia de la literatura. Una reflexión perfecta para cerrar. Con esto concluimos nuestro repaso intensivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y no se pierdan nuestros próximos análisis, donde abordaremos otros cursos clave para el examen de admisión.